cómo Dios se revela al hombre. ¿Estamos ya grabando, Belisa? Ok, muy bien. Entonces tenemos la palabra que asusta a muchos, pero no es una palabra para asustar. Teología, que simplemente significa el estudio de Dios. El estudio de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer, especialmente aquí en este primer trimestre. Vamos a estudiar a Dios. Pero la primera pregunta que vamos a hacer es ¿por qué es necesario estudiar a Dios? ¿Por qué es necesario estudiar a Dios? Entonces, vamos a ver por qué, porque es importante que entendamos esto. Vamos a Génesis 1, 26 a 28. Génesis 1, 26 a 28. ¿Por qué es necesario estudiar a Dios? Génesis 1, 26 dice, entonces dijo Dios, esa es la creación. Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el principio, esa es la creación antes del pecado. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Y vamos a ver que el hombre fue creado con 4 elementos o con 4 conceptos que tenemos que entender. Primero dice, fue creado a la imagen de Dios y eso se llama identidad. ¿Cuál es su identidad? No fue creado a la imagen de ningún animal, no fue creado a la imagen de ninguna planta, ni de ningún ángel, ni nada por el estilo. Dios, el hombre fue creado con la identidad de Dios. Dice aquí, fue creado, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces lo que vemos aquí es que Dios quería hacer lo que representaba su personalidad, su identidad en el hombre. Dios es espíritu y el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Pero el hombre representa y refleja lo que Dios es, a mi imagen. Yo lo quiero creer a mi imagen, dice Dios. Y entonces tenemos, primera cosa que el hombre tiene es identidad. La segunda cosa dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice, en 28, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear en los peces del mar, etc. Entonces, la segunda cosa que el Señor dio al hombre, después de su identidad, es autoridad. El hombre fue dado la autoridad, entregado la autoridad para señorear sobre la creación de Dios. En otras palabras, el hombre podemos decir que era el embajador de Dios o el representante de Dios en la tierra con su imagen, su identidad y con su autoridad para gobernar y reinar sobre la creación de Dios. Y dice aquí en 28, y los bendijo Dios. Y los bendijo. Ese no es solamente decir que el Señor le bendiga nomás, y algunas palabras lindas, sino es algo tangible, algo poderoso que Dios puso sobre el hombre, bendición, que quiere decir capacitado para el éxito. El hombre fue capacitado para el éxito, recibió la bendición de Dios. Entonces ya él está en condiciones para funcionar y funcionar con éxito y ejercer su dominio, su autoridad sobre la creación. Y después dice en 28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y entonces la cuarta cosa que vemos en la creación del hombre
es propósito. Él no hizo al hombre para pasarlo bien en el huerto y ahí descansar y tomar Coca-Cola y comer fritos y chips y cosas. Él fue creado con un propósito. Y entonces, para cumplir con su propósito, es interesante ver que antes de recibir su propósito, Él recibió una identidad, y no cualquier identidad, sino la identidad de Dios mismo. Y fue puesto aquí en la tierra con la autoridad de Dios, con la bendición de Dios, para cumplir con el propósito de Dios. Este hombre es la máxima creación de Dios, y Él representa todo lo que Dios quiere mostrar y hacer en el mundo. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces el hombre, y pueden escribir esto, el hombre fue creado capaz de pensar los pensamientos de Dios. Capaz de pensar los pensamientos de Dios. Ahora nosotros, dicen algunos científicos que de la capacidad mental que el hombre tiene, utilizamos alrededor de 10%. Todo el cerebro funciona, no es que el 90% está muerto, pero todo está funcionando. Pero el potencial que tiene, utilizamos entre 10 y 12% de lo que puede hacer el cerebro. ¿Qué pasó con el otro 90%? Entonces, por el pecado seguramente perdimos mucha información y mucha capacidad para pensar, pero el hombre fue creado para pensar los pensamientos de Dios, también sentir las emociones de Dios. Su imagen quiere decir que fue creado para sentir las emociones de Dios. Entonces, también fue creado para hablar las palabras de Dios. Hablar las palabras de Dios. Entonces, porque ¿de dónde viene su vida? ¿De dónde viene su información? ¿De dónde viene todo? De Dios. Entonces, lo que Él dice es lo que Dios dijo. Él va a hablar las palabras de Dios y Él va a hacer las obras de Dios. El hombre fue creado para hacer las obras de Dios. Entonces Él tiene identidad, autoridad, bendición, propósito, y Él es capaz de pensar como Dios piensa, tener las emociones que Dios tiene, hablar lo que Dios dice y hacer lo que Dios quiere que Él haga. Ese es el hombre. En Génesis 3:8, vamos a ver algo aún más lindo aquí. Es algo que tenemos que entender. En Génesis 3:8, y dice acerca del hombre y la mujer, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Ahora yo sé que en el contexto ya ellos han pecado y están en miedo y temor, se esconden, pero ese no es el punto aquí. El punto es que tal vez, y mi opinión es, que tal vez Dios andaba con el hombre en el huerto en una comunión íntima por algún tiempo antes del pecado. Puede ser que fue algo que Dios bajaba o se manifestaba en alguna forma en la tierra para tener relación con el hombre y caminar con él y ver la creación y ver qué hace el hombre, cómo le va. ¿Cómo te va en tu propósito? Muéstrame, Edén, muéstrame lo que has hecho hoy, muéstrame lo que está haciendo aquí. Algo puede ser así, pero hay una relación íntima entre Dios y el hombre porque fue creado a su imagen. Y entonces no hay nada de obstáculo, no hay ninguna cosa que puede impedir una relación completamente íntima con el hombre. Y entonces estamos hablando de la teología, estudiar a Dios, ¿sí? Vamos a Hebreos entonces, Hebreos 11:6, y aquí vamos a entender por qué estamos estudiando. Hebreos 11:6, en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora quiero que piensen conmigo, ¿cómo era el hombre? ¿Cómo fue creado? ¿Qué tenía? Tenía identidad, autoridad, bendición, propósito,
pensar los pensamientos, hablar las palabras, tener las emociones, hacer las obras de Dios, andaba con Dios en comunión íntima. Y algunos miles de años después, dice, para agradar a Dios primero hay que creer que Él existe. ¿Cuántos me están entendiendo aquí? Que algo pasó, que ya de una relación íntima hasta Hebreos 11:6, algo pasó y ahora la exhortación es, número uno, hay que creer que Dios es. Entonces eso me chocó. Porque si el hombre estaba en esta condición y ahora aún tiene que esforzarse para creer que Dios existe, ¿qué pasó? Esa es la teología, ese es el estudio de Dios, porque algo pasó y perdimos el conocimiento de Dios. Y por eso ya tenemos que estudiar cómo es Dios, porque lo hemos perdido. Dice, cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Otra cosa, el hombre no tenía que buscar a Dios en el principio, Dios andaba con él, pero ahora sí. Y entonces, algo ha pasado y el hombre está sin información. ¿Qué pasó para que existiera la posibilidad de la duda? Porque dice sin fe. Entonces, otra vez la exhortación es, hay que tener fe para creer que Él es. Pero el hombre en el principio no tenía que tener fe porque él podía ver y comunicarse y caminar con Dios. Entonces, otra vez algo pasó y hay una duda y hay una exhortación que tenemos que creer. Vamos a ver qué pasó, vamos a Génesis 3. Yo sé que a lo mejor eso es bien básico, pero son las cosas básicas que tenemos que entender si vamos a construir cosas sobre este cimiento. Génesis 3, 1 a 10. Y queremos entender qué pasó al hombre. Génesis 3, 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? O en otras palabras, ¿es verdad que Dios dijo tal cosa? ¿Ha dicho Dios? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Entonces la primera cosa que el enemigo hace es sembrar la duda acerca de la palabra de Dios. Y él sigue haciéndolo hasta la fecha. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Y entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Está negando la palabra de Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. En otras palabras, Dios está escondiendo algo de ustedes. Pobrecitos, ustedes no entienden. Aun cuando todo eso pasó y ellos están en plena comunión, Él está sembrando la duda que no, Dios todavía está reservando cosas. Y Él no quiere que ustedes sepan lo que Él sabe. Entonces Él está sembrando muchas cosas y está obviamente mintiendo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Bueno, ya es como Dios. Es un poco menor que Dios. Es su embajador en la tierra. Sobre toda su creación, el hombre es su embajador, es su representante. Es como Dios. No es Dios, pero me entiende que no se puede hacerse más cerca que es. Pero Satanás quiere poner en su mente la duda. Entonces seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó, ¿de dónde? Pregunta aquí, ¿de dónde van a sacar la sabiduría si no comen del árbol? ¿De dónde van a recibir la revelación del bien y el mal si no comen del árbol? De Dios. Si se mantienen así nomás, en su plena comunión con Él, van a recibir todo lo que necesiten en el tiempo indicado. No van a faltar nada. Pero eso es lo que Él está sembrando para producir la rebelión y la desobediencia. Entonces, ¿dónde estoy? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, estoy en versículo 6 en la mitad, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera,
se hicieron delantales. Entonces, algo pasó que vamos a ver en otra lección, lo que pasó aquí, es bien interesante, pero una transformación instantánea en lo que eran ellos y lo que son. Y dice aquí que tenían que coser delantales porque ahora su forma de verles es diferente. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, que antes no tenía ningún temor de la voz de Dios. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esa es la cosa más triste en la historia del universo. Que el hombre que tenía todo, una relación íntima con Dios, por su desobediencia instantáneamente perdió su fe, perdió su entendimiento, perdió su relación, perdió vamos a ver, su gloria, perdió todo en un instante y ya está escondiendo de Dios con quien llevaba su imagen, ahora no, y ya está en otra condición. Y pierde su inteligencia, pierde su capacidad de entender cómo es Dios, porque Dios no ha cambiado. ¿Ha cambiado Dios? ¿Quién cambió? El hombre. Y la primera reacción del hombre que fue cambiado drásticamente por su pecado, la primera reacción es el temor. Y a lo mejor la segunda cosa es la ignorancia. Perdió todo lo que tenía así. Y por eso dice en Hebreos 11:6, hay que creer que Él es y que Él es bueno. Y esa es la distancia que hemos caído. De Génesis 1 hasta Hebreos 11. Estamos en este lugar de ignorancia y temor. Vamos a ver cómo quedó el hombre. Vamos a Efesios 4. Nuevo Testamento, carta de Pablo. Efesios 4. Y él está, en el contexto que él está escribiendo a los cristianos que habían salido de ser gentil, digamos, sin Dios, y ellos están creciendo en la luz de Jesucristo. Pero yo creo que podemos aprender algunas cosas de cómo era el hombre después del pecado. Estamos en Efesios 4, 17 y 18. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Bueno, nosotros somos gentiles, somos del mundo. Hay judío aquí por si acaso, de la raza judía. No. Entonces, es una pregunta importante, pero nosotros somos de las naciones, digamos. Entonces no teníamos el pacto que tenían los judíos. Entonces él dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan. ¿Cómo andan? Desde Adán hasta Jesús. ¿Cómo anda la gente? En la vanidad de su mente. ¿Qué perdieron? La capacidad de pensar los pensamientos de Dios. Al pecar perdieron su capacidad mental y andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Su corazón habla de su condición espiritual, que instantáneamente de vida fueron transformados a la muerte. Y de la revelación y entendimiento de todo ya no tienen nada. Se apagó el fuego. Ellos no entienden, entenebrecidos, ignorantes. Eso es como anda la gente. Y Adán en un instante fue transformado a esta condición. Entonces Dios se comunicó con él, pero no fue la misma como la comunión con él. Es otra cosa. Hay una diferencia entre comunión y comunicación. Vamos a Romanos 8:7. Romanos 8:7. Estamos hablando de cómo quedó el hombre después de pecar. ¿Y por qué tenemos que estudiar a Dios? Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios.
Con otras palabras, lo que la carne o la persona sin Dios ya está suelto. Está suelto porque no está, y lo que yo voy a decir muchas veces me van a escuchar, el hombre era enchufado en Dios antes de pecar, enchufado completamente en Dios y quedó desenchufado por el pecado y está suelto. Perdió su propósito, perdió su identidad, perdió su autoridad, perdió su bendición y está ahí. Y entonces dice, los designios, o él tiene que vivir ya por la carne porque por el Espíritu no existe. Entonces sus deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El hombre aun cuando tiene ganas no puede acercarse a Dios porque está desenchufado. Y es como si tuviéramos una radio. Y no hay radio aquí, pero hay, bueno, no sé. Pero si la radio, si yo corto el cable, todavía se ve como radio. Tiene todos los botones y todas las cosas y adentro hay todo lo que necesita una radio. Pero sin el cable, sin enchufarse, no sirve. Y entonces, ¿qué hacemos con una radio que no se puede enchufar? Bueno, lo podemos pintar, lo podemos poner aquí, poner acá, abrir la puerta y ponerlo ahí para mantener la puerta abierta. Hay muchas cosas que uno puede hacer con la radio, pero no es radio. No sirve como radio. Y eso es lo que hace el hombre. Anda por aquí y por acá buscando propósito que perdió por el pecado. Y se pinta o no se pinta o pone reglas y leyes y eso y religiones y cualquier cosa, pero todavía es hombre desenchufado. Y no sirve porque no tiene Dios. Y entonces andamos en la vanidad de nuestra mente, corazón entenebrecido, perdidos, sin Dios. Y esa es la condición nuestra. Y la carne ya tenemos que vivir por la carne porque no tenemos otro. Y entonces tratamos de satisfacernos por hacer cosas y pecados y toda la lista que uno puede pensar. Todo eso existe o estamos metidos en tantas cosas para llenar este hoyo que no se puede llenar. No hay ninguna cosa que llena el hoyo sino Dios mismo. Hay que enchufarnos otra vez en Él. Y ese es el problema del hombre. Gálatas 4. Gálatas 4, 8. Gálatas 4, 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. O el hombre desenchufado andaba sin Dios y entonces, pero sabiendo que a lo mejor hay un Dios, yo le quiero servir, le quiero agradar en alguna forma, entonces vamos a inventar religiones. Cada religión que existe en el mundo es el intento del hombre desenchufado de alcanzar un Dios no conocido. Por el temor y por la ignorancia. Podemos hablar de Buda, podemos hablar de Islam, podemos hablar de cualquier religión de los hombres. Es el intento del hombre carnal para agradar y conocer un Dios no conocible por la carne. Y agradar a un Dios temoroso por la ignorancia. Porque la gente no entiende cómo Él es. Entonces tal vez Él le gusta si yo me corto. A lo mejor Él le gusta si yo camino por rodillas en las piedras. A lo mejor Él le gusta si yo hago tal cosa. Si yo quemo 100 velas. Si yo oro la misma oración 1000 veces. A lo mejor yo le estoy agradando si yo hago tal cosa. Y esa es de aquí salen las religiones que hay en el mundo. Gente buscando en alguna forma agradar a un Dios no conocido por su ignorancia y su temor. Y hasta religiones con bastante plata y mucha gente y todo muy bien pintado y se ve muy lindo, pero es muerte. Porque no están enchufados en Él, por Jesucristo. Están perdidos. Se ve como radio, pero no es radio. No están enchufados. Entonces, la comunión llegó a ser la idolatría, religión y supersticiones y ritos. Lo que era comunión llegó a ser la idolatría, adorando cosas hechas por hombre, religión,
Y el contexto o la definición que yo uso para la palabra religión es un intento del hombre para agradar a un Dios no conocido. Es lo que el hombre trata de ser. Y lo que es el cristianismo es lo que Dios hizo para nosotros, es restablecer comunión. Entonces, la comunión llegó a ser idolatría, religión, supersticiones y ritos, pero no es vida, no es vida. Vamos a Santiago. Acuérdense, estamos haciendo la pregunta, ¿por qué es necesario estudiar a Dios? Santiago 1:17. Dice, están todos, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pregunta, ¿Dios cambia? Dios no cambia. Santiago 1:17, Dios no cambia. Entonces, desde el pecado de Adán hasta hoy, ¿ha cambiado Dios? No. Es el mismo Dios que hizo la linda creación y todo lo que Él dio al hombre. Dios no ha cambiado. El hombre fue cambiado. Eso es lo que muchos no entienden y tienen tantas preguntas. Y cuando ustedes están haciendo sus tareas, haciendo preguntas a la gente, que quieren preguntarle a Dios, van a ver, las preguntas tienen que ver con por qué hiciste eso, por qué hiciste o permitiste al otro. Sus preguntas tienen que ver con Él. Pero lo que no captan es que somos nosotros que cambiamos y no Él. Y entonces ahí vamos a entender muchas cosas interesantes. Vamos a Hebreos 13:8. Hebreos antes de Santiago es Hebreos 13:8. Bien conocido aquí. Dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia. Entonces, es nosotros que fuimos cambiados, fuimos transformados, quedamos ignorantes, ciegos, carnales y en contra de las cosas de Dios. Dios no ha cambiado. Es nuestro entendimiento de Él que ha cambiado. Hemos perdido nuestro entendimiento de Él. Entonces, la razón por la cual estamos aquí estudiando a Dios es porque hemos perdido el conocimiento de Dios. Simplemente es eso, nada más, que no sabemos cómo Él es. Pero aquí es el problema. Vamos a 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Amén. Ok, hay un obstáculo todavía. 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural, ese es el hombre carnal, desenchufado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y entonces el hombre, por todas sus ganas que tiene, y todas sus religiones, y todas las cosas que él quiere hacer para conocerle a Dios, no puede conocer a Dios. Es imposible porque él es carnal y Dios es espíritu. Y el hombre quedó desenchufado de Dios y puede construir cualquier catedral y cualquier templo y hacer cualquier religión y hacer cualquier cosa linda y entregar millones a los pobres y hacer cualquier cosa. No sirve porque todavía es radio sin cable, sin enchufe. Y se ve lindo, pero no hay vida. Y el hombre igual, que hemos perdido eso y no se puede recuperar por nuestras fuerzas. Hemos perdido para el CD identidad, autoridad, bendición y propósito y no se puede recuperar por nuestras fuerzas. Y dice otra vez, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, es imposible.
porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, pregunta, ¿cómo podemos conocer a Dios? Si es el hombre que es completamente perdido y cortado de Dios y aún con sus ganas no puede entender las cosas de Dios, ¿quién tiene que tomar el paso para que el hombre conozca a Dios? ¿Quién? Dios. Es Dios que tiene que revelarse al hombre, porque el hombre en su condición es incapaz de conocerle a Dios. ¿Me entienden? Que la radio no se puede hacerse radio de nuevo por su propia fuerza, porque no tiene vida. Entonces, alguien tiene que arreglar y reparar la radio para enchufarla otra vez. Es Dios que tiene que revelarse a nosotros. Y esa es la diferencia entre lo que son las religiones y lo que es cristianismo. Que es Dios que toma el paso. Es Dios que decide, yo quiero que mis hijos, o que fueran mis hijos, que vuelvan a mí. Yo quiero ser papá, quiero que mi creación sea rescatada. Entonces yo voy a revelarme a ellos. Y eso es lo lindo de nuestro mensaje, que es Dios que toma el paso, Dios que se revela a nosotros. Existen dos conceptos, cuando hablamos de la revelación de Dios, hay dos conceptos, hay mucho más que dos, pero yo quiero mencionar dos conceptos sobre el tema de cómo podemos conocer a Dios. El primer concepto es que Dios vive en su creación. Ahora, cuidado con eso. Quiero que lo piensen. Algunos piensan que Dios vive en su creación y es posible conocerle a Dios por lo que hay en la creación. Que tenemos que tener mucho cuidado aquí, porque la palabra dice es posible conocer acerca de Dios por lo que vemos en su creación. Vamos a leerlo en un momento. Pero podemos conocerle a Dios como Él vive en su creación. ¿Cómo lo pongo? Hay gente que piensa que Él vive en cada cosa creada. Entonces, Dios vive en el árbol ahí y en los patos que están nadando ahí. Y Él vive en estas cosas. Entonces, si yo le quiero conocer, solamente tengo que abrazar al árbol o besar el pato o ponerme en uno con la creación, porque Dios vive dentro de su creación. Y cada cosa creada, según este grupo, lleva en sí la chispa de Dios. Y entonces Dios no es una persona, no es un personaje, no es algo separado de la creación. Dios vive dentro de su creación. Y para conocerle solamente tengo que ponerme en uno y meditar y no sé qué. Y así yo me pongo en uno con la creación y con Dios mismo, porque Dios vive en la creación. Ese es un concepto de mucha gente perdida para conocer cómo es Dios. Vamos a Romanos 1:20. Romanos 1:20. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, voy a esperar hasta que estemos todos. Okay, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué se puede aprender de Dios? Por la creación. Podemos encontrar sus características, podemos encontrar cosas de su poder, podemos encontrar cosas de Dios en la creación, pero ese no es Dios. Esa es la diferencia. Él no es el pato, Él hizo el pato. No es el árbol, Él hizo el árbol. Entonces podemos ver que Él existe, que Él es un creador, que Él tiene poder, pero el árbol no es Dios. Saltemos hasta 20, bueno, sigamos aquí en 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O en otras palabras, de su ignorancia y de su deseo de ignorar lo que es Dios o de decir que Dios vive en todo, hay otro campo que dice que no hay Dios. Y entonces somos el máximo estado de la evolución. Y entonces los animales y nosotros somos iguales. Y vamos a elevar a los animales y vamos a bajarnos como animal. Y entonces hay dos campos, o hay muchos campos, pero para la conversación nuestra, algunos que piensan que Dios vive en todo y otros que piensan que no hay Dios y solamente somos otro animal. Y eso se llama ignorancia y es lo que perdimos nuestro conocimiento en el pecado del hombre. El segundo concepto, el concepto correcto, es que Dios es un personaje que existe separado de su creación. Dios es un personaje que existe separado de su creación y no la necesita para vivir. Y no la necesita para vivir. Él es independiente y completamente autosuficiente. Él es independiente y completamente autosuficiente. Ese es el Dios de la Biblia, nuestro Dios. Que Dios es espíritu, Dios vive en el cielo, Dios está en su trono, Dios hace cosas por su palabra. Él cree las cosas, Él mantiene las cosas. Pero Él no vive dentro de las cosas, sino ahora nosotros. Ese es otro tema. Pero dentro de lo que son los árboles, están ahí por la palabra de Dios. Los patos están ahí por la palabra de Dios. Todas las cosas creadas están ahí por la palabra de Dios. Pero Dios vive separado de su creación y no la necesita para sobrevivir. Él es autosuficiente, Él es independiente. Y entonces si le queremos conocer, no le vamos a conocer por su creación. Vamos a conocer cosas acerca de Él, pero no le vamos a conocer en forma íntima. Es Él que tiene que revelarse a nosotros en forma íntima si le vamos a conocer así. Si el hombre va a conocer a Dios, es Dios que tiene que revelarse al hombre. Sin embargo, el hombre quedó espiritualmente muerto, ciego, ignorante y lleno de temor. Vamos a una prédica de Pablo aquí en Hechos, el libro de Hechos, que es después de Juan, los primeros 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y después Hechos 17. Y esta es una prédica en los días de la iglesia después de la resurrección de Jesús. Y Pablo está hablando a gente que no conoce a Dios. Y él nos va a revelar algunas cosas aquí. Dice en 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del, eso siempre me confunde, Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿De dónde salieron tus religiones? De su ignorancia y su temor. Y dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ellos fueron muy religiosos, tenían altares y ídolos de muchos dioses en su templo. Y por si acaso, si no hemos cubierto todas las bases, vamos a poner otro aquí al Dios que no conocemos todavía. Y entonces, esa es la condición del hombre. Tenemos muchas cosas que creemos o pensamos que creemos, y muchas religiones, y decimos todos los caminos llegan a Dios. No importa si uno es musulmán, no importa si es mormón, no importa si es budista, no importa si él está abrazando árboles, no importa, porque todo llega a Dios y somos todos hijos de Él. Y cantemos todos juntos. Y lo siento, pero no es así. No es así. Entonces, él dice
Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces, escúcheme, dice Pablo, ustedes los ignorantes van a escuchar la verdad. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hay muchos pastores que no están de acuerdo con esto, pero lo siento, es verdad. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Él es separado e independiente. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Este fue el principio, el propósito del hombre, ¿se acuerdan? Que se multipliquen y que llenen la tierra. Y Dios quería llenar la tierra con hijos creados a su imagen, con su identidad. Ese fue su propósito en el principio. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ha establecido las reglas, o como yo lo digo, es Dios que rayó la cancha. ¿Ya? Y estamos dentro de su cancha jugando según sus reglas. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos. Porque en Él vivimos. Y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta, ¿qué? Ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora quiero hacer una lista de lo que hemos sacado de esto. Número 1, Dios es creador de todo. Dios es el creador de todo. Y si lo quieren solamente marcar en la Biblia sin escribir, está bien, porque es frase, casi frase por frase. Él no habita en templos hechos por el hombre. Él no habita en templos hechos por el hombre. Él no necesita de algo. No necesita algo independiente y separado. Él da vida a todo. Él es la fuente de todo lo que tiene vida. Él ha establecido las fronteras de la raza humana. Él ha establecido las fronteras de la raza humana. Él quiere que los hombres le busquen. ¿Se acuerdan de Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque ellos que se acercan a Él tienen que creer que Él es. Y que es galardonador de los que le buscan. Él no está lejos de nadie. Él no está lejos de nadie. Estamos aquí por Él. Estamos aquí por Él. A Dios no se puede conocer por la imaginación de los hombres. No se puede conocer a Dios por la imaginación de los hombres. Otra verdad, los tiempos de ignorancia incluyen todos los tiempos desde Adán hasta Jesucristo. Los tiempos de ignorancia que Dios menciona incluyen todos los tiempos desde Adán hasta Jesucristo. Y finalmente, Él manda que todos se arrepientan. Él manda que todos se arrepientan. El arrepentimiento, vamos a ver en otra lección, es un cambio de opinión. No es lágrimas y gritos y a lo mejor esto puede acompañar, pero lo que es un cambio de opinión, un cambio de mente. Él quiere que todos se arrepientan. Ok, ya ahora estamos llegando al final de esta primera lección.
Estamos aquí para estudiar a Dios. ¿Por qué es necesario estudiar a Dios? Porque el hombre perdió su conocimiento de Dios. Para conocerle a Dios, ¿quién tiene que tomar el paso? El primer paso es Dios mismo, porque el hombre es incapaz de entender cómo es Dios. Entonces Dios tiene que revelarse al hombre. Amén.